Bueno, el gordo le tocó a mi invitado hace unos días con el se ríe, con el nacimiento, el alumbramiento de su obra, del libro Almería, la ciudad perdida, un libro editado brillantemente bajo la supervisión de amigos de la Alcazaba y el Colegio de Arquitectos. Se presentó el pasado miércoles en la Casa de las Mariposas y hoy su autor y el libro están conmigo. El libro lo tengo aquí y a mi derecha su autor, que es Juan Díaz, arquitecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Arquitecto es la profesión, no es su segundo apellido, aunque también con el paso del tiempo se ha convertido en un apellido más, ¿no? Sí. Alfredo, encantado de estar aquí en este ambiente navideño, así que es un placer estar de nuevo. La Navidad nos inunda, la Navidad nos inunda. Sí. Vamos a hablar de este libro, como digo, vio la luz, se presentó oficialmente el miércoles pasado, sí. Almería, la ciudad perdida. ¿Por qué te decides a escribir este libro? Bien, esto es el resumen de una vida, digamos, profesional, de muchos años en la administración, tanto en la administración de la Junta de Andalucía como en el ayuntamiento como funcionario de carrera. Y posteriormente, pues ya una vez que me he jubilado, he recopilado pues una cantidad de material que tenía, de recortes de periódicos que he ido, desde que terminé la carrera, he ido recogiendo temas de urbanismo, sí, y entonces me ha sido fácil en ese sentido, pues escribir el libro. El libro con mis experiencias, mis recuerdos y también esta documentación. O sea, que podemos decir que el libro es fruto de una pasión. Es fruto de una pasión por mi ciudad, por el patrimonio de la ciudad y el patrimonio tradicional de la ciudad. O sea, las viviendas también, no solamente las viviendas nobles que nos han dejado nuestros arquitectos municipales, como Guillermo D'Angle, Trinidad Cuartara, López Rull, sino también esas viviendas tradicionales, pero de puerta y ventana, lo que llamamos viviendas obreras, sí, porque fueron las viviendas que se construyeron en esa época de la minería y de la uva. Estamos hablando entre un siglo y otro, ya antes del año 1900 se empezó a construir, sobre todo Trinidad Cuartada, a proyectar barrios enteros. Fue el desarrollo de una ciudad que se ha permanecido durante muchos años, pero ya llegada en esa fecha, por esos crecimientos demográficos, pues tuvo una expansión alrededor del centro histórico. De hecho, es el casco antiguo, es el centro histórico de la ciudad, el principal protagonista del libro. Sí, pero el casco histórico y algo más del casco histórico, como es la Almedina, está protegido. Está protegido como conjunto histórico. Pero ese conjunto histórico, como ya tiene muchos años, no ha incluido los barrios tradicionales que estoy hablando, de la Plaza de Toros. Claro. Bueno, el barrio alto, por supuesto, pero la Plaza de Toros, el Reducto, que lo tenemos al pie de la Alcazaba, por encima de la Almedina, la Chanca también quedó fuera, y entonces ha tenido una degradación a lo largo del tiempo, por dos razones. Una, porque son también unas viviendas sencillas, con unos materiales sencillos también, pero también hecho con riqueza ornamental y con mucho cariño, claro, vivido, ¿no? Quizás no tiene un valor arquitectónico como tal, pero exacto, sí un valor humano, un valor sentimental y un valor social. Claro, pero mira, para nosotros es muy importante porque corresponde a una historia, a un momento de nuestra historia de la ciudad, que estamos casi a punto de desaparecer si no la protegemos. Nuestro catálogo de edificios protegidos del Plan General no contempla la protección de esos barrios ni de esas viviendas. ¿Por qué? Pues porque nuestro Plan General tiene muchos años, tiene cerca de 40 años. Y esas son las ordenanzas que todavía tenemos, puesto que a lo largo del tiempo, por varias vicisitudes de todo tipo,
incluso por antagonismo político entre la ciudad, el ayuntamiento y quien tiene que aprobar las normas, como es la Consejería de Obras de la Junta de Andalucía. Pues entonces ha habido, incluso por razones que no se entiende, no ha habido una aprobación nueva de un plan general. Se intentó en el año 2015 y no se llegó a conseguir. Así que de nuevo no tenemos, y ahora se va a iniciar un nuevo plan general. Ya se ha anunciado que creo que debe de poner orden, puesto que estos barrios que te estoy diciendo están en unas condiciones muy malas, en el sentido, pues por ejemplo, que tienen mucha densidad, puesto que crecieron en la época de la especulación con unas ordenanzas, con una altura que no son apropiadas, por ejemplo, al tamaño de las calles, claro, al tráfico rodado. Entonces plantea unos problemas. Ha habido una erradicación de la población, puesto que al llegar el promotor incentivado por un aprovechamiento urbanístico, por unas alturas mayores que se podían edificar, pues expulsaban a los habitantes de esas viviendas unifamiliares de puerta y ventana, y esas viviendas unifamiliares se convierten y se han convertido, lo podemos ver en estos barrios, en unas viviendas plurifamiliares de 3, 4, 5 plantas. Con uno, eso tiene unas necesidades claro. Y luego sentimentalmente no se ha cuidado, no se ha respetado la historia de la ciudad en ese sentido, ¿no? En mantener esa tipología de vivienda, ¿no? Efectivamente, nunca en los sucesivos ayuntamientos nunca ha habido ningún interés y sigue habiendo, no hay interés en proteger estas viviendas. Por lo tanto, la situación en ese sentido es dramática. Es algo que muchos almerienses lo sentimos porque perdemos algo de nuestro pasado, de nuestra historia. Es como es familiar, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo en una ciudad, sino estamos viviendo con un pasado que tenemos heredado de nuestros antecesores. Claro, y a todos nos gusta ir de viaje, ir a la ciudad a la que vayamos. Exacto. Y poder pasear por un entorno con historia, con edificaciones singulares, con barrios históricos, ¿no? A todos nos gusta. Exactamente, y además nosotros tenemos todavía una Almería que tiene en ese sentido un interés, un valor arquitectónico y hasta turístico, cosa que no está explotada. Es algo que debíamos de entrar en esos aspectos de buscar ese atractivo también turístico, que se perdió con las chancas. Claro. Cuando las chancas, en lugar de rehabilitarlas, a lo mejor exagero, se destruyó, porque se cambió esa tipología que tenía, que era una tipología complicada también de mantener, porque todas las viviendas eran diferentes, eran humildes, pero si eso se hubiera conservado, tú te imaginas el valor turístico que tendría. Claro. Bien, eso acompañado además los barrios que tenía al lado, que también se deterioraron algo, pues porque las ordenanzas, como hemos dicho, eran excesivamente en altura, había una densidad demasiado enorme para protegerlo. Este libro va a servir para quienes saben de urbanismo, para arquitectos, para compañeros de carrera y demás, pero también para ciudadanos de a pie, que vamos a aprender mucho de nuestro barrio, de nuestras calles, de nuestros edificios, ¿no? Sí, el libro tiene una primera parte que es como un recorrido turístico, podemos decir, puesto que empieza en la Puerta de Purchena y recorre pues lo que es las calles más significativas del casco viejo, como llegamos a la Plaza de la Catedral y continuamos al Museo del Muret, el nuevo Museo del Realismo. Se recorren los edificios importantes del paseo, y esa parte es una introducción agradable, atractiva, para invitar
al lector a que siga leyendo el libro, porque ya después nos metemos en otras materias. Es una trampa, la primera parte es una trampa, ¿no? Es una Quédate aquí con trampa, nosotros. Alfredo, es una trampa. Una trampa amistosa Sí, sí. con mucho interés, porque tiene Almería unos edificios magníficos que están ahí representados. Luego ya entramos ya en otra etapa, que es del urbanismo, de una forma suave, y luego ya llegamos al todos los acontecimientos que ha habido últimamente, que están en la memoria de todos, como es el Mesón Gitano, como es el Toblerone, como es el Puerto Ciudad, que el Puerto Ciudad, bueno, con eso llevamos, Alfredo, 30 años, llegamos... Desde que yo era chico se viene hablando... Hombre, es del siglo pasado, viene Sí. viene esto. Eso es muy importante. Abrir el puerto a la ciudad lo lleva reclamando el Colegio de Arquitectos, los amigos de la Alcazaba, durante muchísimos años. Y seguimos en esa situación. Incluso un proyecto magnífico que ha hecho Jerónimo Junquera, el arquitecto del puerto de Málaga, ese puerto que vamos a visitar, Sí, que es tan agradable, Muelle 1, el ¿no? Muelle 1. Se contrató hace unos años a ese arquitecto, Jerónimo Junquera. Hizo un magnífico proyecto de Puerto Ciudad, un plan máster, que se le llama. Bueno, pues eso está en un cajón de la autoridad portuaria. Eso lo adjudicó la autoridad portuaria. Fue apoyado incluso por ejemplo, por el alcalde Fernández Pacheco, lo apoyó. Sí. Lo llevó incluso al Pleno, una propuesta que era tremenda, o sea, que era, tremenda, que era importante, que era trasladar el Club de Mar a el puerto deportivo. ¿Por qué? Pues porque el puerto deportivo tiene una actividad privada y está ocupando un espacio de dominio público que debe de estar abierto y en uso para todos los almerienses. Sin embargo, allí te encuentras como un obstáculo. Jerónimo Junquera lo que proponía y propone es, en ese proyecto, es que se trasladara al puerto pesquero de pescadería, pasado fuera del tráfico, por supuesto, de importante del puerto. Bueno, en cualquier caso, con todo ello se habla del monumento de los Colgados, de los árboles de la Plaza Vieja, se habla de todo en este libro. Yo creo que es interesante su lectura, porque vamos a aprender todos, como decía antes, los profesionales del urbanismo, de la arquitectura, pero también los ciudadanos, que vamos a entender mejor nuestra ciudad y nuestras calles con su lectura. ¿El libro dónde lo podemos conseguir? Pues está ya en todas las librerías. ¿En todas las librerías? Sí. Bueno, pues es un magnífico regalo para incluir en la carta de los Reyes Magos. Sí. ¿No? Sí, claro que sí. Así que animo a los almerienses a leerlo, porque además van a comprender más de su ciudad, porque la vivimos, pero muchas veces no nos damos cuenta y no apreciamos la ciudad que tenemos y la ciudad perdida, es decir, lo que hemos perdido, que es un mensaje importante del libro, para que no se vuelva a suceder, claro, para que no volvamos a perder, más, lo bueno que tenemos. Para no perder nada más, ¿no? Que Ya, es mucho. Bastante se perdió ya, ¿no? Pues, Juan Díaz, muchísimas gracias por haber venido a presentarlo. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos pronto. Claro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.